expositivamente. No tengo tiempo para explicar qué quiero decir con eso, pero bueno, predicamos expositivamente, en pocas palabras, decirle que nosotros no alegorizamos con lo que dice la Biblia. Nosotros lo que hacemos es explicar lo que el autor divino y humano tenían como propósito a la hora de exponer este texto que está aquí delante, el capítulo 15, en este caso de Génesis, el propósito que tenía Dios y tenía el autor humano, que es Moisés, y teniendo en cuenta que tenía un propósito con un auditorio inicial, nosotros tratamos de encontrar ese propósito que tenían con ese auditorio inicial y ese propósito entonces aplicarlo a nuestras vidas hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para todos nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos revela que todo esto fue escrito también para nosotros. Entonces, nosotros podemos sacar de allí mucho provecho espiritual. Recuerde que no estamos delante de un libro cualquiera, sino de la palabra de Dios. Y dice también ella misma que ella es no solamente una palabra escrita, sino que es alimento para nuestras almas. No solo de pan vivimos. El ser humano no solo tiene este cuerpo, sino que también tiene una parte espiritual que puede llamarse alma o espíritu, pero dice la escritura que nosotros no solo vivimos de pan, que necesita este cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, esa palabra que ha salido de la boca de Dios está plasmada en un libro escrito y está aquí delante de nosotros. Y cuando nosotros descubrimos el propósito que Dios tiene al escribir, al inspirar, cuando descubrimos ese propósito que tuvo Dios al inspirar su palabra y el propósito que tenía con el auditorio inicial, que en este caso era el pueblo de Israel camino a la tierra prometida, de hecho ya casi entrando a la tierra prometida. Dios tenía un propósito para narrarles esta historia de Abraham con este pueblo, y ese propósito es el que debemos descubrir, el propósito por qué Dios le dio este relato histórico a Moisés para que se lo explicara o se lo enseñaran o se lo dijeran, se lo comunicaran al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Allí, contestando esas preguntas, llegamos a una exposición, a una predicación expositiva de las Escrituras, y también lo hacemos de manera continuado. O sea, en el caso del libro que nos ocupa ahora, Génesis, comenzamos por el primer verso, primer capítulo de Génesis y pretendemos llegar hasta el último capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, simplemente porque Dios nos dio las Escrituras así. No nos dio versículos aislados. Ningún autor inspirado escribió versículos aislados. Escribieron libros. Escribieron o cartas o libros con propósitos determinados. Y cuando nosotros predicamos así, de manera expositiva y continuada, vamos a ser verdaderamente alimentados por la palabra de Dios. Y así vamos a enseñar, como la Escritura misma nos dice, todo el consejo de Dios. No evitamos exponernos a ningún texto. Usted sabe, por ahí hay muchos predicadores que predican los versos que ellos dicen que Dios les dio. Pero oye, nunca les da versos complicados, les da los versículos sencillitos. Nosotros aquí no evitamos ningún verso complicado. Si no tenemos una explicación para el verso, decimos no tenemos explicación para el verso, pero procuramos tenerla de todos los versos. El por qué puede ser, de hecho, les adelanto que aquí hay una porción de un verso que yo no tengo explicación. Ya lo diré a su tiempo. Y no encontré explicación. O sea, nadie, bueno, los que le dan una explicación sencilla, yo creo, pudiéramos yo catalogarla como simplista, yo se las voy a dar, esa que existe. Pero a mí mismo no me convenció. Seguiré buscando.
si el Señor me concede tiempo para hacerlo. No, tampoco es algo tan preocupante ni nada, pero sí me encantaría saber todo, ¿no? De lo que dice la Escritura, por qué lo dice. Pero bueno, también tenemos que navegar con esto. Hay textos que no tenemos toda la explicación para todos los textos. Bien, entonces, libro de Génesis, capítulo 15. Génesis 15, voy a leer solo los primeros versos de este capítulo, pero sí vamos a predicar sobre todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Padre, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, que nosotros realmente te adoremos, que nosotros realmente exaltemos tu nombre, que nosotros realmente pongamos bien en alto en nuestros corazones tu nombre y que tengamos en cuenta que tu palabra, Señor, es como si tú mismo estuvieras hablándonos aquí. Debemos atenderla, debemos ponerla en alto en nuestros corazones. Concédenos, señores, ponernos a ella de esa manera. Concédeme a mí predicarla con denuedo, con autoridad, con verdad. Y te rogamos, Señor, que uses tu palabra poderosamente entre todos nosotros. En Cristo te lo imploramos. Amén. Le vamos a titular a esta predicación el pacto con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Ahora, los pactos han existido desde que la humanidad existe. Muchas personas entran en un acuerdo sancionado, como pudiéramos definir un pacto, un acuerdo sancionado a través de la historia. Cuando los que estudian las civilizaciones, cómo han sido desarrolladas las distintas civilizaciones, han visto que en casi cada civilización hay acuerdo entre dos partes, incluso entre más partes, pero lo que más se ve son acuerdos entre dos partes, ya sea partes iguales, ya sean reyes con súbditos, ya sean un amo con su siervo, pero llegan a ciertos acuerdos. Esos acuerdos muchas veces son acuerdos serios que llevan promesas, que llevan cumplimiento, que llevan obediencias. Bueno, los distintos pactos tienen ya distintas características y depende de entre quiénes se hagan y cuáles son los acuerdos que se llevan. Incluso algunos pactos llevan, pudiéramos decir, llevan sanciones implícitas. O sea, si alguien no cumple el pacto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando una de las partes no cumple ese pacto? Bueno, pues algo debe pasar, ocurrir allí. Nosotros debemos entender que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios que hace pactos. Y qué glorioso. Dios, el creador del cielo y de la tierra, con nosotros que somos polvo, se rebaja a hacer pactos con el hombre. Eso es realmente extraordinario. Eso es maravilloso. Yo creo que está implícito en la verdad que dice 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y hay una declaración que dice ahí, dice, visto
de los ángeles. Y usted sabe, uno dice, ¿cómo que visto de los ángeles? Por supuesto que los ángeles ven a Dios. No, el asunto, ese visto es como provocó asombro. Es este visto. ¿Cómo? Sí, que el Señor Jesucristo haya descendido a la tierra, que se haya hecho hombre. Recuerden que quien se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret fue la segunda persona de la divinidad, quien está por encima de todo ángel. Cuando los ángeles observaban lo que estaba ocurriendo, realmente se asombraron. Dijeron, ¿cómo es eso? De hecho, usted y yo sabemos, pues hemos leído los evangelios, que los ángeles fueron a anunciarle a ciertas personas que estaban pastoreando ovejas en aquella época. Le dice, oye, ¿pero qué hacen ustedes aquí? Ustedes tienen que estar allá en Belén adorando al Salvador que ha nacido. Ustedes no se han dado cuenta que hay buena voluntad en el cielo para con los hombres. O sea, los ángeles estaban diciendo en otras palabras, lo que no ha ocurrido con los ángeles que pecaron está ocurriendo con los hombres. Les ha nacido un Salvador. Es Cristo, el Señor. ¿Qué hacen ustedes aquí? Todo el mundo debería estar allí adorando y están entretenidos cada uno por su parte. Yo creo que el hecho de que Dios venga y haga pacto con un hombre, hermano, nos debe maravillar realmente. Yo sé que nosotros tenemos tan alto concepto de nosotros mismos. Fíjense cuán equivocados están los psicólogos contemporáneos, madre y padre, que les encanta llevar a sus hijos al psicólogo porque si el niño no les hace caso, que si no se concentra, y les encanta correr para arriba del psicólogo porque es un oficio que está de moda. Cuidado, cuidado con la psicología contemporánea, porque van rapidito a decirte, no, tu hijo lo que le hace falta es más amor, más cariño, más comprensión y nada de disciplina. Cuidado con usar un golpecito o ponerlos de penitencia, nada de disciplina. Y entonces, con el consejo de un psicólogo vamos a criar un monstruo. Y otra premisa de un psicólogo es que el asunto tuyo es que tú tienes baja autoestima. Otro principio de la psicología que es contrario a la verdad y contrario a las escrituras. Hermano, el problema del ser humano no es baja autoestima, es demasiada autoestima. De hecho, hasta cuando uno se quita la vida, cuando se están quitando la vida es porque tienen demasiada autoestima. Tienen tanta autoestima que dicen, ¿cómo es que el mundo, cómo es que me va mal a mí? Yo que soy tan importante y me va mal, me tengo que quitar la vida. Hasta las personas que se quitan la vida tienen mucha autoestima, pero hay que tener demasiada autoestima para no darse cuenta de que el hecho de que Dios haya descendido a hacer un pacto con un hombre, eso realmente es glorioso. Eso realmente es una dicha que tenemos que no podemos explicarnos. Por eso el salmista dijo, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dijo del hombre para que lo visites. Hermanos, vamos a ver el pacto que Dios hizo con un hombre. Hoy, Dios entró en pacto con un hombre. Y en este caso es el pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a ver primero, en los primeros 6 versos, un preámbulo. Ustedes saben que todo pacto, al menos los que estudian el mundo antiguo, dicen que todos los pactos tenían ciertas partes, vamos a decir. Había cierta metodología en los pactos. Y uno de los pactos de lo que más se recoge en la historia de la humanidad, habían muchos pactos, pero algunos se ponían por escrito y eran un suceso histórico. Y sobre todo esos pactos que se ponían por escrito y eran un suceso histórico, eran los pactos que se hacían entre los reyes conquistadores y los reyes vasallos. O sea, recuerda cuando vimos el rescate de Lot, que habían reyes conquistadores que tenían ciudades que les rendían impuestos, esos eran los reyes
vasallos o los reyes que tenían que darle impuestos a los reyes conquistadores. Y en este tiempo, del tiempo bíblico, del tiempo de Abraham, hay recogido en la historia algunos documentos, algunas piedras con esos pactos resumidos y tenían como un orden. Siempre había un preámbulo, luego había un recuento histórico o un preámbulo histórico o una sinopsis histórica de todo lo que ha hecho este rey por este, y después entonces estaban los requerimientos, lo que se pedía en el pacto, y por último, las sanciones del pacto. O sea, si tú no haces esto, te toca esto, o si haces esto, te toca esto bueno, pero también te puede tocar esto malo. Entonces, ese mismo orden, vamos a ver lo que está presente aquí. Aquí, en esta historia, está presente ese mismo orden, y es curioso que siga este orden, pero vamos a ver que primero hay un preámbulo del pacto. Y en ese preámbulo del pacto encontramos que ocurre lo siguiente. Viene Dios en primer lugar en cierto momento y se le aparece o le habla a Abraham. Fíjense que dice después de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que nos están citando aquí? Bueno, después del rescate de Lot, ¿verdad? Capítulo 14. Después de ese rescate donde sabemos que por la gracia de Dios, Abraham inmediatamente amó a su sobrino y fue a rescatarlo a costo de su propia vida y con pocas personas, pero que Abraham sabía que esa conquista no había sido solo de él, sino que Dios le había dado la victoria. Cuando había regresado de esa victoria contra reyes más poderosos que él y que Dios lo bendijo por medio de Melquisedec, ¿verdad? Y que por otro lado vino el rey de Sodoma y Gomorra y le hizo ciertas ofertas y él las rechazó. Después de estas cosas, viene Dios, la palabra de Dios en visión a Abraham y le dice, no temas. Entonces, fíjense cómo en el momento en que aparece este preámbulo del pacto, Dios hablando, es en el momento en que ya viene el patriarca, está después de esa gran victoria y ese gran suceso, pudiéramos decir en un momento de quietud, de que no estaba pasando nada especial, aparece Dios. Ahora, ¿quién es el autor de ese preámbulo? ¿Quién es el primero que habla en este pacto? ¿Quién es el que comienza el pacto? Hermanos, es Dios. No es que Abraham salió a buscar a Dios, es que Dios salió a buscar a Abraham. Qué bueno que esa es la verdad para cada uno de nosotros. Si usted está aquí y usted realmente conoce a Dios, es porque Dios lo conoció a usted primero y salió en busca de usted. Cada uno de los que aquí estamos puede tener una historia de cómo Dios salió a su encuentro, lo buscó y se le apareció. Y ya sea que le habló más claramente o menos claramente, pero indudablemente Él se interpuso en nuestro camino. Y así pasó con Abraham también. Vino la palabra del Señor a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Él es el autor del pacto y el que comienza a tramitar el pacto con Abraham. Y vieron, y es muy interesante escuchar las palabras con las que viene Dios a interpelar a Abraham. Le dice primero, no temas, no temas. Dice el verso 1 al final, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, viene el Señor, Él toma la iniciativa, viene a comenzar el pacto con nosotros y lo primero que nos dice es, o lo primero que le dice a Abraham es, no temas. Usted sabe, yo aprendí viendo un filme de eso que nos gusta a todos, que la Escritura enseña como 365 veces, no temas. Yo no los he contado, no sé si Joel, que le gusta esas estadísticas, lo ha contado, o otros por ahí, han contado cuántas veces dicen no temas en la Biblia, pero estas personas que hacen estas películas trabajan de verdad, viven en un país que se trabaja y ellos trabajan de verdad. Y déjenme decirles
que sería muy interesante que si fuera verdad eso, pero yo sé que lo dice muchas veces. Y tiene sentido, porque si una cosa nosotros, los seres humanos, tenemos, es temor. Aunque a algunos nos gusta decir que somos valientes y no tenemos temor, eso no es cierto. Yo creo que las personas que logran hacer algunas cosas valientes porque se enfrentan a sus temores o son auxiliados de alguna manera por Dios o por algo que creemos, etcétera, y enfrentamos los temores. Pero si una cosa es típica del ser humano, es el temor. Y la pregunta sería, ¿a qué tenía temor Abraham? El hombre que había acabado de conquistar y ganarle a los reyes más poderosos de la tierra en ese momento, con 300 hombres, 318 para ser más específico, llega y vence a esos reyes. ¿De qué tenía temor Abraham? Bueno, pudiéramos dar respuestas, pero creo que ninguna respuesta va a ser muy certera, porque no dice. Pero lo que sí podemos decir es que pudiera ser, como dicen algunos comentaristas, a que quizás estaba pensando en la revancha, quizás estaba pensando que quizás aquellos reyes podían venir a atacarles. Por otro lado, otros comentaristas dicen, bueno, ya él no tenía ningún temor a los reyes, ya los había vencido y no se preocupaba por ellos, pero tenía otros temores internos, como por ejemplo partir de este mundo y no dejar descendencia. Yo sé, ya ustedes se fueron por la segunda, pero no nos dice, pero lo que sí podemos estar seguros es que Abraham tenía temores. Cuando Dios se le presenta, le dice, no temas. No temas porque, primero, tú eres alguien que no porque tú seas especial, es porque yo te he hecho especial, porque para mí eres especial y punto. Porque por gracia te he escogido a ti para que seas mi hijo, para hacerte bien. Y tú eres para mí alguien personalmente amado. Por eso le dice, no temas a Abraham. Hermano, usted, usted puede valorar esa maravilla, que el Dios del cielo te conozca por tu nombre. Esa vez es uno de los signos que más ama a mi esposa. Señor, tú me amas, tú me llamas por mi nombre. Luego dice el himno, tú me llamas por tu nombre, pero tú me llamas por mi nombre. Y hermano, sí, yo creo que cada uno de los que ha sido llamado aquí, de verdad, llamado por Dios, ha sido llamado por su nombre. O sea, Dios nos conoce personalmente y nos llama personalmente. Y eso realmente nos debe dejar a nosotros, bueno, pues muy agradecidos, que Dios tenga de nosotros misericordia, al punto de que no es que Él llama a un grupo de personas y Él no se identifica con nadie, no es que Él llama personalmente a cada uno de sus hijos y les llama y les adopta, les perdona, les aplica la obra de Cristo completo a su cuenta. Y de hecho nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso realmente es una verdad gloriosa. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. O sea, esto sí un poco nos hace pensar en la primera variante. Abraham estaba pensando quizás que podían venir la revancha, pero hay un escudo. Y el salmista, nosotros hoy leímos el Salmo 115 que dice 3 veces, Jehová es nuestro escudo, Él es tu escudo, Israel, Él es tu escudo. Y realmente Dios es nuestro escudo, quien nos guarda de todo mal. Saber eso es también una gran dicha. Y eso era algo típico que decían los reyes conquistadores a los reyes vasallos. Tú me vas a dar eh, una, una parte de las riquezas de la tierra mensualmente, tú me vas a dar, pero yo soy tu escudo. O sea, si vienen de Egipto a conquistarte, yo vengo a defenderte. Yo soy tu escudo. Este es parte del preámbulo. Como yo soy tu escudo, como yo te conozco, tú no tienes que temer nada porque yo te protejo, entonces estamos conciliando este pacto. Y esto es lo que Dios está haciendo, pero de una manera real, porque no eran tan escudo las naciones que avasallaban
como Dios de nosotros. Dios realmente es nuestro escudo. Y luego le dice a Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, y ya comenzamos aquí. Tenemos que comenzar a ver aquí ya las implicaciones de tener un Dios como el Dios nuestro. Que no solamente es un Dios de nuestro tiempo y del ahora, sino de una salvación completa y perfecta en Él. ¿Qué yo te podré ofrecer si te ofrezco el mundo entero? Cuando Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Pero Dios sí puede ofrecerte un galardón sobremanera grande. Y por eso podemos entender que el autor de Hebreo dijera que Abraham no estaba solamente oyendo la promesa de una tierra aquí, sino que esperaba una ciudad mejor, celestial, cuyo arquitecto es Dios. Y cuando aquí Dios le está diciendo, tu galardón, tu premio, lo que yo te voy a dar es sobremanera grande, Abraham podía confiar en que Dios estaba prometiendo cosas mejores que las que puede ofrecer cualquiera en este mundo. Si hay un misterio grande en las Escrituras, es el hecho de que Dios premia las buenas obras. ¿Tú sabes eso? Escuché a un buen predicador que quizás muchos de nosotros ha escuchado, a Paul Washer, y decir que la doctrina que menos él entiende en todas las Escrituras es la doctrina del premio de las buenas obras. Y yo entiendo por qué él lo dice. Él dice que cómo es, si nosotros cuando hacemos buenas obras, las hacemos porque Dios la preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, y Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es que Dios premia las buenas obras? Y de hecho Jesús dijo categóricamente que no hay nadie que no dé un vaso de agua a uno de sus hijitos que no reciba mucho por eso, ¿verdad? Que no reciba una recompensa por eso. Pero Abraham no había dado un vaso de agua a uno de sus hijitos, había rescatado a Lot, al justo Lot, lo había rescatado de la mano de sus enemigos, pero además de eso, había rescatado muchas otras personas, pero además de eso, a costo de su propia vida. Y ahora el Señor le dice, tu galardón será sobremanera grande. Es tremendo porque porque el mismo Abraham dijo, fue Dios que me dio la victoria. Y le dio el diezmo de todo a Melquisedec porque sabía que Dios era quien le había dado la victoria. Pero ahora viene Dios diciendo, tu galardón será sobremanera grande. Bueno, es un misterio, pero Dios bendice a sus hijos cada vez que estos andan en buenas obras. Y por supuesto, también debemos entender por ello que aunque Dios es el que hace todas esas cosas, no podemos anular la responsabilidad humana. O sea, también sus hijos cuando hacen buenas obras es porque lo hacen. O sea, también sus hijos se esforzaron, también sus hijos participaron. Aunque es Dios el que pone el querer y el hacer, aunque esas obras fueron preparadas de antemano por Dios, somos nosotros quienes las hacemos. Y por cierto, cuando pensamos y miramos en nuestro esfuerzo, nos parece que somos solo nosotros los que lo hacemos. Bueno, ahí tenemos que recordar que no somos solo nosotros los que lo hacemos, pero también participamos, lo hacemos nosotros, aunque sea Dios el autor principal, el autor número uno y aquel que pone en nosotros el querer y el hacer y aquel que preparó de antemano esas buenas obras, pero también nosotros participamos. O sea, no tenemos ningún derecho. ¿Alguien quiere una mosca? Te la regalo. No tenemos ningún derecho a decir, bueno, yo voy a quedarme sentado en casa hasta que Dios me ponga el querer y el hacer. Y ahí estás con un deseo intenso de ir a visitar a tu hermano que está enfermo y de ir a predicar el evangelio al vecino, pero ahí no, hasta que Dios no me levante de aquí. ¿Cómo? No, hazlo, porque eres tú el que tiene que hacerlo.
No, no, pero todavía Dios no me ha levantado, ¿no? Pero si Dios te está levantando ya, te está poniendo el deseo, hazlo. Entonces nosotros no podemos ignorar la responsabilidad humana nunca. Responsabilidad humana que va a ser premiada. Aunque nosotros sabemos que el día que lleguemos al cielo, todas las coronas que se nos den, las vamos a poner a los pies del Cordero, porque sabemos que Él es el que es digno. Y todo lo que nosotros hacemos, vamos a hacer, vamos a seguir haciendo, lo vamos a hacer gracias a Él. Tu galardón será sobremanera grande. Ahora, veamos por qué Abraham no se queda callado ante estas palabras y él responde. Vamos a ver la respuesta de Abraham. Dice, sigue diciendo el texto en el verso 2 que Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás? Yo sé que tú vas a premiarme, que vas a bendecirme, incluso me prometiste por allá que en mi simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Tú me has prometido esta tierra, tú me has prometido bendecirme y darme descendencia, pero miren cuál es la preocupación y ahora nuevamente nos vamos a correr para la segunda postura, porque la preocupación de Abraham era en relación a su simiente. Y dice Abraham, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer o aquel siervo que no es mi familia, es un siervo de la casa que es de Damasco y es el que está en mi casa, es el que me tiene que heredar, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es bueno que nosotros sepamos también, o sea, esta es una de las cosas que hace que muchos hermanos quieran tener una Biblia de estudio en su mano o que quieran tener comentarios bíblicos buenos en su mano y es porque realmente a veces hay información que no nos brinda la escritura y que hay hombres, buenos hombres de Dios que se han dedicado a estudiar esto y nos dan algunos datos en algunas Biblias de estudio que son buenas. No son todas las Biblias de estudio buenas, pero algunas sí nos aportan algo, o algunos comentaristas nos aportan datos importantes, como por ejemplo, que esto que está diciendo Abraham es muy consecuente con la ley o las leyes o las costumbres de la época, donde algunas personas que no tenían herederos físicos, sus herederos podían ser los esclavos que tenían o los siervos que tenían. Algún siervo nacido en su casa podía ser el heredero suyo. Esto era una costumbre en el mundo antiguo, en casi todo el mundo antiguo. Y Abraham decía, ¿será que la descendencia que tú dices que me vas a dar va a ser de mis siervos? ¿Va a ser de mis esclavos, de los nacidos en casa? Y esta era la preocupación de Abraham. Indudablemente aquí Abraham está hablando de qué? De su temor. Él había escuchado la promesa, él había escuchado lo que Dios le había dicho, pero él tenía ciertos temores. Hermanos, aprendamos. La fe verdadera no es una fe que nunca teme, es una fe humana que tiene temores a veces. Y es una fe verdadera. Estamos hablando aquí del padre de la fe. Así se le llaman las escrituras incluso. De aquel que podemos aprender. Y este hombre tenía dudas. O sea, la fe verdadera no es una fe que nunca duda. Si tú tienes una fe que nunca duda, yo no sé de qué tipo de fe tú tienes. O sea, esa fe quizás tú vienes del planeta Marte o vienes de otro planeta. Sí, a veces nosotros nos ponemos a hablar entre nosotros y hay hermanos que tienen la costumbre de decir, no, yo sí tengo tremenda fe. Yo sí creo. Yo sí. Cada vez que yo escucho a una persona así, me parece que estar mirando a alguien que no es un verdadero creyente. Porque el verdadero creyente, hermano, realmente tiene luchas. Y tiene luchas incluso con su fe. A veces dice, bueno, ¿y Dios querrá hacerme bien aquí? ¿Querrá hacerme bien en esto? ¿O realmente Él está conmigo ahora? Duda, indudablemente. Entonces, nosotros vemos que Abraham tenía ese tipo de fe. Una fe que tenía flaquezas, una fe que tenía preocupaciones, temores. Allí vemos sus temores
claramente plasmado en este pensamiento. Ahora, continúa el preámbulo y se añaden promesas. Continúa el preámbulo aún y se añaden promesas, pues miren lo que sucede en los versos 4 y 5. Luego vino a él palabra de Jehová en respuesta a eso que había dicho, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué bueno que el Señor nos auxilia en nuestra debilidad, ¿verdad? Cuánta misericordia, cuánta paciencia de Dios para con nosotros. Cuánta paciencia de Dios, que a nuestros temores Él les da respuesta. Y les dice, mira, yo sé que tú no crees, que no puedes creer, tienes casi 100 años ya, pero yo te puedo dar un hijo. Va a ser un hijo tuyo, no va a ser este siervo. Y déjame decirte más, ven para acá, mira para el cielo. Y yo creo que un poco Dios le dijo, tú estás mirando al cielo, ¿quién hizo esas estrellas? Un poco, no le dijo así, pero le hizo mirar a las estrellas. Digo, así, si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Pero un poco lo hizo mirar a un lugar donde él podía ver que para Dios no había imposible. Y auxilió tanto a su falta de fe, que inmediatamente fue fortalecida la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. E inmediatamente la fe verdadera responde a la palabra de Dios y dice, claro, claro, y creo. Y creyó Abraham. Creyó Abraham, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Hermanos, fe no es credulidad. ¿Ya? Fe es creer a la palabra de Dios. Es creerle a Dios. Hay personas con las que yo he tenido la posibilidad de hablar que tienen una fe que no es fe, que es fe con comillas, que es credulidad. Ayer mismo me estaban contando de uno que estaba esperando que el Señor viniera el 18 de septiembre, ¿fue el 18 de septiembre? Que Dios viniera el 18 de septiembre. Dice que era el rapto el día 18 de septiembre pasado. Y decía, no es el 18 de septiembre, fulano lo dijo, yo lo creo y lo voy a esperar. Y eso es credulidad, porque nunca Dios ha dicho que viene el 18 de septiembre, que el Señor viene el 18 de septiembre. Eso es un invento. O sea, todo lo contrario, la Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Cómo tú vas a decir que viene tal día? Bueno, un hermano nuestro lo interpeló, le dijo, bueno, yo voy a venirte a ver el 18 de septiembre, porque se supone que tú no vas a estar aquí, ¿no? Dice, no, sí, sí, y tú te vas a quedar y yo me voy a ir. Bueno, esa persona, por supuesto, nosotros sabemos que está ahí, no se ha ido para ningún lado, porque el Señor no ha venido ni a buscar un rapto secreto, ni mucho menos. Y bueno, tristemente eso es credulidad. Hay personas, hay otros que dicen, no, yo soy salvo, desde que yo nací, Dios me guía a todos los lugares, yo sé que yo soy un hijo de Dios, pero anda en pecado, anda en sus maldades, no cree en lo que dice la Escritura, no cree en la revelación de Dios, pero él dice que es un hijo de Dios. Tiene una credulidad horrible, pero eso no es fe. Fe es creerle a Dios. Allí estaba Abraham con 89 años, su esposa estéril, pero Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y él creyó. Eso es fe, creerle a Dios, porque él cree que es poderoso el que se lo promete, porque cree que Dios puede hacer lo que no se puede hacer. Él cree en Dios. Y él creyó en esa promesa. Él creyó en esa promesa, porque lo que nosotros tenemos que hacer con una promesa es creerla o no creerla. Y eso es lo que dice la Escritura, le fue tomado por justicia. Hermanos, y desde aquí se nos está enseñando, hermanos, se nos está enseñando que puede venir justicia a nuestras vidas desde el libro de Génesis. Puede venir justicia a nuestras vidas por creer a Dios. O sea, antes de que se externalizara la ley moral,
antes de que se nos diera una ley que cumplir y que nos iba a mostrar cuán pecadores somos, se nos dio una promesa y se nos dijo que si creíamos la promesa, eso se nos iba a poner a nuestra cuenta como justicia. Entonces ya aquí se está fomentando la doctrina de la salvación por gracia en el antiguo pacto, no en el nuevo. En el antiguo pacto, con Abraham, tan tempranamente como con Adán, creo yo. Pero bueno, ahora se nos da más claridad con Abraham, pues a Abraham se le dijo, o se pone por escrito aquí. ¿Quién lo puso por escrito? Moisés. ¿A quién se le dijo esto en primer lugar? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le está diciendo, hay que confiar en la palabra de Dios. Y esto se nos va a contar por justicia. Al pueblo de Israel. Para entrar y conquistar la tierra prometida hay que creerle a Dios. Eso es lo que está diciendo. Nosotros vamos a ser declarados justos, pueblo de Israel, si creemos en Dios. Si creemos en las promesas que Dios nos hace, nosotros vamos a ser declarados justos. Y hasta aquí vemos el preámbulo de Dios con Abraham y la respuesta que tiene Abraham diciendo que creía y esto se le tomó por justicia. Ahora, a partir del versículo 7, dice que Dios le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Si usted se da cuenta, ahora aquí se pasa a otra parte dentro del pacto y es a un recuento histórico. Los reyes que hacían pacto con sus reyes vasallos, primero daban todo un preámbulo, mira, yo soy tu escudo, yo te protejo, yo hago esto, ¿tienes algo que decir? Bueno, sí, ven acá, ¿cómo me vas a proteger? Te voy a proteger de esta manera, pero luego dice, recuerda que yo te protegí, recuerda que yo hice esto y llevaba también un recuento histórico antes de llegar al pacto como tal, o antes de llegar a las premisas dentro del pacto. Y aquí hay un recuento histórico también. Dios le dice a Abraham, yo fui quien te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Te acuerdas? Ahora, nosotros tenemos que saber, miren cómo Dios establece una relación cercana con nosotros y nos recuerda lo que Él ha hecho con nosotros. Hermanos, una de las cosas que tiene el diablo como importante para hacernos mal es hacernos olvidar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Él se las arregla para que nosotros en el mundo, en nuestra faena diaria, en nuestros temores, se nos olvide las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y usted sabe, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer con frecuencia es hacer memoria de lo que Dios cómo Dios nos ha ayudado en otros momentos. Cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Cómo Dios nos ha amado. Cómo Dios ha tenido paciencia con nosotros. Cómo Dios nos ha bendecido. Debemos tener memoria de eso. No olvidarlo jamás. Porque, ya les digo, es una estrategia del maligno hacernos olvidar y es una estrategia divina que nosotros hacernos recordar lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora aquí, fíjense cómo Dios misericordiosamente le dice a Abraham, recuerda que yo fui el que te saqué de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra de idolatría, era una tierra donde a Abraham no le iba bien y Dios los rescató de allí. Hermano, Ur de los Caldeos es el lugar donde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros, de nuestras maldades, de nuestros pecados. Allí Abraham estaba sumergido en pecados también. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. No sé cuál fue el Ur de los Caldeos para ti, pero todo verdadero creyente, Dios lo ha sacado de algún Ur de los Caldeos.
Nosotros estamos en Abraham, recuerden. Recuerden que Abraham es nuestro padre. Recuerden que el ejemplo de Abraham nos sirve mucho a nosotros. Pero nosotros debemos recordar, junto con el pueblo de Israel, que quien nos sacó del lugar de idolatría y de maldad y de pecado y nos ha llevado a un lugar para vivir para Él, es Dios. Él fue el que nos sacó de allí. Ese recuento histórico nosotros lo necesitamos. Y fíjense cómo Dios le dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy el creador del cielo y de la tierra que te sacó de Ur de los caldeos. Ahora, te saqué de Ur de los caldeos, ¿para qué? Para heredar esta tierra. Para heredar esta tierra. Ahora, qué interesante esa palabra, heredar esta tierra. Note usted lo interesante porque Abraham toma la misma palabra para decirle a Dios, bueno, ¿cómo yo sabré que he de heredar? En otras palabras, ¿qué señal yo pudiera tener para saber que yo he de heredar esta tierra? Y por cierto, esta porción es muy importante, especialmente para los primer auditorio de esta escena. Porque ¿quién escribió esta porción? Moisés. ¿Y a quién le estaba comunicando esto Moisés? ¿A quién se lo estaba dando en primer lugar? Al pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba probablemente el pueblo de Israel? La mayor probabilidad es que estaba allí, en el tiempo en que tenía que entrar a conquistar la tierra, pero no acababa de entrar. Y ahora le estaba diciendo Dios, por medio de Moisés, al pueblo de Israel. Yo saqué a Abraham de Ur de los Caldeos para que heredara esta tierra. Ahí está el pueblo delante de la tierra que debía conquistar, que debía heredar, y está observando. Y Abraham le pidió una señal. Abraham le dijo a Dios, ¿y cómo sabré que he de heredar esta tierra? Ahora, si usted busca en hebreo, en un diccionario hebreo, la palabra heredar, usted va a encontrar que es un garabato, porque el hebreo, las letras en hebreo no tienen nada que ver con las letras de nuestro idioma, no tiene nada que ver. Se escribe para acá, para abajo. Bueno, en conclusión, usted no va a entender, para aprender el idioma hebreo, tienes que casi salirte de nuestra civilización y es casi como aprender chino o algo así. El asunto es que al menos hoy que contamos con diccionarios en muchos lugares, en muchas plataformas digitales, etcétera, puedes consultar un diccionario hebreo y te vas a encontrar con una sorpresa con esta palabra heredar. Porque la palabra heredar implica no estar sentadito así y que tú recibes una herencia, ay, qué bonito, van a llegar, ponerte los papeles, tú firmas y ya, tú eres el dueño de esta hacienda. No. La palabra heredar implicaba conquistarla. Esta es una tierra que tú debes tomar. Fíjense, la misma palabra tiene implícito la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La misma palabra tiene implícito, Dios te la di, tú la tomas. Realmente cada herencia es así, déjeme decirle. Si a usted le dan una herencia y usted no toma posesión de ella y comienza a trabajar en ella, usted lo que va a hacer es tener un campo ahí que se le va a echar a perder. Imagínese que usted hereda, no sé, 5 caballerías de tierra. Si usted simplemente la hereda y usted la deja ahí, ¿qué usted heredó? Nada, usted lo que va a recoger ahí es hierba. Pero si usted la toma y dice, espérate, esta es mi caballería, ya, a trabajar, a conquistar, a sembrar, a buscar trabajadores, a emprender en esta tierra. Así usted conquista la herencia que le acaban de dar. Ahora, al pueblo de Israel no era tan sencillo como ir y sembrar la tierra. El pueblo de Israel había recibido esa tierra como herencia, ellos debían conquistarla. Muy bien, pastor, ese es el significado para el pueblo de Israel y para nosotros. Y para nosotros hoy, hermanos, recuerden que nosotros estábamos en los lomos de Abraham.
A nosotros se nos ha prometido también una tierra, ¿sí o no? Ahora, la tierra que se nos ha prometido a nosotros no es esta tierra. Es cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Nosotros tenemos puesto la mirada allá. Y quiero decirles que Abraham un poco también. Dice el autor de Hebreos que Abraham tenía puesto su mirada en la ciudad cuyo arquitecto es Dios, no en la tierra solamente. Así que no se crea que la fe nuestra es muy diferente de la fe de Abraham. Y lo que les estoy diciendo con esto es que la tierra que Dios nos da por heredad es una tierra que hemos heredado, pero que también debemos conquistar. Un pensamiento publicado por mi esposa en el grupo de la iglesia esta semana que me encantó. Yo sé que a veces eh, le hace falta que yo le ponga un corazoncito o un like y muchas veces no se lo pongo, pero me encantó. Un pensamiento de esos, los que ven todas esas postalitas, es ese pensamiento que estaba en inglés y luego traducido debajo en español. Y una de las cosas que decía es que ore con deseo o sin deseo, lee las escrituras, haz todo porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Hermanos, si usted olvida que es un siervo de Jesucristo y un soldado de Jesucristo en este lugar, usted tiene media pelea perdida. Si usted lo olvida, si usted se olvida que el pecado aún va a seguir atacándole, si usted olvida que hay enemigos reales, espirituales, dentro de nosotros y fuera de nosotros, que van a impedir que nosotros conquistemos la tierra que hemos heredado ya, usted tiene media guerra o batalla perdida. Si usted olvida eso, usted debe tomar la herencia que Dios le ha dado como si usted tuviera que conquistarla con sus fuerzas. Esa debe ser la postura de todo verdadero creyente. Y eso es lo que Dios promete. Dios no promete otra cosa. Dios no promete que el camino va a ser fácil. Él dijo, estrecho y angosto es el camino. En otras palabras, hay tropiezos, es difícil andar por ahí, es difícil. Amplio y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que andan por ello. Pero estrecho y angosto es el camino que conduce a la vida. Se nos enseña en el antiguo pacto que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero fíjense, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero es un camino que va, es hacia arriba. También dice las escrituras que el camino del justo es hacia arriba. Entonces, si es hacia arriba, la pendiente es hacia arriba, es difícil. Entonces, usted y yo no debemos olvidar que Dios nos ha dado a heredar la tierra, pero esa palabra heredar la tierra implica conquista. Implica que nosotros siempre vamos a tener que pelear. Abraham tenía que creerlo y debía estar dispuesto a heredar esa tierra, conquistar esa tierra. El pueblo de Israel debía saber que esa tierra Dios la había dado, pero había que conquistarla. Y por cierto, a ellos les era esto muy visible, muy claro. Y esta palabrita a ellos les hacía mucha falta. Porque sí, Dios te dio la tierra, pero no se crea que las personas se van a ir de ahí. No se crea que los que viven en esa tierra van a decir, vengan para acá, esto es de ustedes, nosotros nos vamos a ir porque Dios nos la quitó a nosotros y se la dio a ustedes. No, ellos debían heredar, tomar la tierra y tomarla por la fuerza. Hermanos, eso nos debe hablar a nosotros también. Nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas espiritual y fuerte, se llama Satanás. Ignorarlo es perder la batalla, es tener la batalla media perdida. Nosotros tenemos muchos secuaces del mismo diablo en contra de nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que va a pelear en contra de nosotros. Nosotros tenemos un mundo
que tiene una filosofía que es contraria a nosotros. Nosotros tenemos un mundo que va a poner mucho entretenimiento delante de nosotros. Nosotros vamos a poner un mundo que va a tratar de sacarnos de nuestra postura de adorar a Dios y vivir para Dios. Nosotros vamos a tener un mundo que le va a hacer oferta a las madres, le va a hacer oferta a los hombres, le va a hacer oferta a todos para que no conquistemos la realidad de la tierra que nos ha sido prometida. No vamos a conquistarla hoy para vivirla y gozarla hoy, mirándola hoy. Vamos a estar como si no hubiera cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros debemos conquistar también la tierra prometida. Ahora, Abraham pide una señal. Y sin meternos en el dilema si eso era producto de su incredulidad o su debilidad en la fe, o si era algo lícito, totalmente lícito pedir una señal, sabemos que se pidieron señales desde el punto de vista de los incrédulos. ¿Te recuerda, verdad? Los fariseos, a ver, haznos una señal, danos una señal. Y eso era impío, sin embargo, era muy pecaminosa esa señal que estaban pidiendo. Sin embargo, tenemos jueces como Gedeón que pidió una señal y Dios le dio la señal y no pasó nada. Bueno, en el caso de Abraham no pasó nada tampoco. Dios le dijo, ¿tú quieres señal? Te voy a dar señal. Porque a veces Dios nos auxilia de esa manera. A veces Dios nos auxilia de esa manera y este es el caso. Entonces Dios le da una señal y ahí comienzan las exigencias o demandas del pacto como tal. ¿Sí? Sí, comienzan allí. Fíjense, lo primero que hace Dios es decir, tú quieres señal, muy bien, tráeme. Eso no es lo primero que dice. Entonces le da una orden, tráeme. ¿Qué tienes que traerme? Fíjense que es tráeme. O sea, tráeme animales que vas a ofrecer en sacrificio a mí. Tráeme. Tráeme, dice, y le da un listado de animales que debía traer delante de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. Dice los versículos, voy a leer los versículos del versículo 9 en adelante. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves, porción que no les voy a explicar. Y ahí está la porción que yo no tengo explicación. ¿Por qué no partió las aves? Mira a ver tú, ¿por qué no partió las aves? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Vamos a ver, porque aquí lo primero que tenemos es que Dios le dice a Abraham, ¿tú quieres ver señal? Muy bien, tráeme estos animales. Y estos animales que son para sacrificio indudablemente, y les trae los animales, Abraham obedece. Ahora, miren qué comienza a ocurrir cuando Abraham obedece. Dios le dice, tráeme los animales. ¿Qué hace Abraham con los animales? Bueno, una cosa muy rara, los parte por la mitad. En vez de ofrecerlo en sacrificio, los parte por la mitad. ¿Por qué Abraham parte los animales por la mitad? Bueno, porque Abraham se da cuenta desde todo el preámbulo y el recuento histórico que Dios está haciendo con él, que Dios está haciendo un pacto con él. ¿Por qué dices eso, pastor? Bueno, porque cuando se partían los animales por la mitad, en la antigüedad, en el tiempo de Abraham, era porque se estaba conciliando un pacto. Y cuando Abraham dijo, tú quieres este animal y este y este y este, es porque tú quieres hacer un pacto conmigo. Y efectivamente, él estaba en lo cierto, porque vamos a ver lo que ocurre después. Pero lo cierto es que Abraham tomó estos animales y los parte por la mitad. Bueno, nuevamente necesitamos una Biblia de estudio, un comentario para entender esto de partir por la mitad. Y ahí es donde descubrimos también, yo me estoy metiendo en problemas porque no me gustan mucho las Biblias de estudios y todos los comentaristas no son buenos tampoco. Entonces, después yo les puedo dar un listado, voy a tener que hacer un listado, ponerlo en algún lugar por ahí. Las Biblias de estudio que son recomendadas, las que no son recomendadas y también los comentarios que son recomendados y los que no lo son. Pero bueno, déjenme decirles que solo se puede saber de esto cuando se lee algún documento de ese tiempo en la historia.
donde se veían que en los pactos se hacía ese tipo de ceremonia. Se partían a la mitad animales, y cuando usted parte un animal a la mitad y pone una porción para acá y otra porción para acá, ¿qué es lo que queda en el medio? Sangre. Exacto, sangre. Entonces se picaban animales a la mitad y todo parece indicar que Abraham partió la becerra, partió también la cabra de 3 años y partió el carnero de 3 años. Y dice que las aves no las partió, ni la tórtola ni el palomino los partió, pero estos 3 animales sí los partió a la mitad y los separó. Bien, a la explicación de las aves. Bueno, la mayoría ni dice por qué. La mayoría de los comentaristas, otros dicen que simplemente porque en la costumbre de los pactos las aves no estaban incluidas en el mundo antiguo. Y otros dicen que bueno, que en consecuencia con lo mismo que Dios ordenó después a Moisés, las aves en un sacrificio se les cortaba solo la cabeza. Entonces no sabemos por qué realmente las aves no. Lo cierto es que él partió 3 animales y con eso fue suficiente. Con eso fue suficiente porque vamos a ver lo que Dios hace después. Pero Abraham parte estos 3 animales a la mitad, los pones uno frente al otro, dejando un espacio entre ellos. Y esto es lo que se hacía en la antigüedad. Cuando se hacía un pacto entre 2 partes, se picaba uno o varios animales a la mitad. Piña en esta historia, y uno puede entender que primero pasó tiempo entre que Abraham obedece el llevar, llevar las aves, los animales delante de Dios, picarlos a la mitad, ponerlos allí, y que viniera Dios. Hubo un tiempo. Hermanos, en esto, ¿cuántas veces nos pasa, verdad? Que Dios nos da promesa, pero nosotros queremos cumplimiento así, pero casi nunca es así. Resulta que Dios nos da una promesa, pero como que se tarda por cumplirla. Y mientras se tarda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pues hermanos, esperar, porque estamos pactando con Dios y Él sabe cuál es el tiempo indicado. Le estamos pidiendo a Dios que se convierta en mi esposo, pero no se acaba de convertir. Le estamos pidiendo que se conviertan mis hijos y no se acaba de convertir. Bueno, espera en Dios, no te queda otra. No te queda otra. Alguien me preguntó los otros días si pecamos cuando le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que un poco, porque Dios sabe cuál es el tiempo. Porque estamos cuestionando su tiempo, estamos cuestionando su soberanía. Ahora es que pecamos de tantas maneras, que si nosotros nos podemos a pensar de cuándo pecamos y cuándo no pecamos, mire, realmente estamos pecando casi constantemente. Casi constantemente estamos pecando. Entonces nosotros debemos entender que los tiempos le pertenecen a Dios y a nosotros nos toca azorar las aves, como hizo Abraham. Cuidar el lugar del pacto, cuidar la adoración y el pacto que nosotros tenemos con Dios, cuidarlo, preservarlo, esperar que la adoración ocurra hasta que Dios quiera. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos aquí y éramos, no sé, 8 familias. De esas 8 familias quedamos 5 familias, porque otras 3 se fueron porque no entendían la verdad de las escrituras, porque les molestaba la verdad y porque salieron huyendo a la verdad. ¿Y qué hicimos las 5 familias? Nos quedamos orando, esperando en el Señor, esperando sus palabras, sus promesas. Y hoy vemos la palabra del Señor prosperar y trayendo nuevas familias. Y cada vez, creo, nos vamos a seguir asombrando de cómo Dios va a seguir añadiendo familias, porque Dios es Dios. Dios es Dios y a nosotros nos toca azorar todas las aves que vengan, todo lo que venga a estorbar la adoración, todo lo que venga a nuestras vidas a estorbar nuestra adoración a Dios. Mientras tanto, azorarlas, nos toca eso. Y por supuesto que en la debilidad nos va a suceder lo mismo que a Abraham. ¿Qué le sucedió a Abraham? Se quedó dormido, empezó a tener temor. Mire conmigo, en el versículo 11 dice, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí
que el temor de una gran de oscuridad cayó sobre él. ¿Qué cosa? Se queda dormido. ¿A cuántos le pasa? ¿A cuántos nos ha pasado? A todos. ¿Quién no se queda dormido aquí en la adoración a Dios? No me refiero ahora en la adoración pública. No se asuste o no estoy condenando a nadie aquí en específico. Es que ¿quién no ha tenido tiempos, incluso tiempos, de adormecerse en su fe? De no ser consciente de lo que está pasando delante de él. Oye, mijo, que Dios está pactando contigo y tú te estás quedando dormido. Sí, hermano, Dios permanece inmutable. Dios permanece constante, seguro, fiel, con un propósito glorioso y eterno, pero nosotros no entendemos nada, nos quedamos dormidos, empezamos a tener temores. Oye, ¿cómo tú vas a temer si Dios acaba de hablar contigo, viejo? ¿Cómo vas a temer a una oscuridad si Dios está pactando contigo? Pero nosotros somos débiles, así somos, de frágiles, pero Dios permanece fiel. Temor en medio de la oscuridad, en medio de aves queriendo entrar y adueñarse de los sacrificios y de los animales del pacto, allí aparece el Señor. Y miren lo que dice el Señor. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, note, esto es un requisito del pacto. Un requisito del pacto. Créeme. Ese es el requisito. ¿Se da cuenta? No es haz esto, haz lo otro. No, es ten por cierto. En otras palabras, créeme esto que te voy a decir ahora. ¿Se da cuenta? Yo pregunto, ¿cuál es el requerimiento? Fe. Ten por cierto, no es haz esto o haz aquello, es cree lo que te voy a decir. Ese es el requerimiento de un pacto de gracia, hermanos. Lo que se nos da son promesas. No se nos hace exigencias. Se nos dan promesas. Se nos dicen que creamos las promesas. Y eso es lo que tenemos que hacer en un pacto de gracia, creer. No, pero yo quiero ganarme la salvación y quiero obrar. No, pero ese no es el requerimiento. Es creer. Pero es que yo no puedo creer eso. No puedo creer. Bueno, es tu maldad la que no te deja creer, porque los justos creen. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto. Y ahora comienza a decirle, ten por cierto, Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y más, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá. Recuerden que ¿dónde estaba él? Él estaba en la tierra de Canaán. Los descendientes de él pararon en Egipto y estaban ya entrando a Canaán, pero allí estaba el amorreo, el pereceo y los cananeos en sentido general, había que sacarlos, pero Dios le está diciendo, cuando pasen la cuarta generación, vendrán acá otra vez, vendrán a esta tierra, porque dice, vendrán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermanos, pueden darse cuenta que las exigencias o demandas de este pacto son, tráeme los animales para pactar contigo y ten por cierto. Esas son las demandas. Yo voy a hacer un pacto contigo, trae tú los animales, porque yo soy el rey, tú eres el vasallo, tú eres mi siervo. Trae tú los animales, pero tráeme los animales porque yo soy el que voy a pactar contigo. Y créeme, ten por cierto esto, ten por cierto que vas a tener descendencia, pero ella va a ser esclavizada
ella va a ser esclavizada en una nación por 400 años. Hermanos, déjenme bajarle esto o traerlo a esta generación. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos que el cristianismo es yo vengo, me convierto y ya todo va a ser felicidad? Hermanos, nunca ha sido así. Por ahí andan los falsos, algunos propagando falsas enseñanzas. No, los cristianos no van a pasar por la gran tribulación. Nunca, hermanos, nunca ha sido así. Siempre ha sido que los cristianos han pasado por tribulación. Desde el cristiano Abraham, déjenme empezar por aquí, desde el cristiano Abel, al cual mataron el primer acto de adoración, hasta el cristiano Abraham, hasta todos los cristianos, hermanos. Los que han pasado han sido por tribulaciones diversas, unos más, otros menos, pero todos hemos pasado por tribulaciones. ¿Cuál es el temor a la tribulación cuando nuestro escudo es el Señor? Contigo estaré yo en la angustia. No nos dice que no vamos a tener angustia, dice que estará con nosotros en la angustia. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No van a pasar por aflicciones, no, los cristianos no van a pasar por aflicciones. No, en el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, toda esa enseñanza que te han dado no es correcta. Es falsa. Es falsa. Sí hay tribulaciones, sí vamos a pasar por tribulaciones. Y cuando el Señor venga en el rapto, ese es el día del juicio. Ese es el día final, donde vamos a ser librados de todas nuestras aflicciones. Pero por 400 años podemos pasar por muchas aflicciones. Un tiempo simbólico para Abraham un tiempo real. De hecho, ese fue el tiempo aproximado, ¿no? 430 años que estuvieron esclavos en Egipto. Pero nosotros sabemos que ese es un tiempo para nosotros simbólicos del tiempo en espera que el Señor venga. Es para toda la iglesia hoy un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, hasta que nosotros estemos listos para ir a conquistar la tierra prometida. Eso es cierto para todo el cristianismo. 400 años, pero saldrá de aquella tierra con grandes riquezas, una realidad que estaba viendo el pueblo de Israel en ese mismo momento, ya había pasado por todo eso 400 años en Egipto, ya habían sido liberados de esa tierra, ya venían con grandes riquezas. Y miren cómo Dios le promete algo a Abraham directamente. Miren lo que le dice: tú vendrás a tus padres en buena vejez. ¿Se dan cuenta? Los que no creen en la inmortalidad del alma, nuestros primos adventistas del séptimo día, nuestros parientes lejanos ruselistas, hermanos no son, primos o parientes lejanos, que no creen en el alma inmortal, que no creen en la eternidad. Bueno, resulta que Dios le dice a Abraham que él iba a venir junto con sus padres a donde estaba Dios. O eso no es el español que aquí dice. Bueno, qué importante saber español. Hermano que estás aquí y hermana, yo sé que en nuestro sistema de educación, no sé, en algo está equivocado cuando a nadie le gusta la escuela. Quizás es porque la educación nos pertenece a nosotros, los padres, y el Estado, casi de manera general en el mundo, se ha tomado eso para ellos. Y el Estado puede ayudar a la responsabilidad de los padres, pero la responsabilidad es de los padres. Y nos quieren enseñar a todos una misma materia, cuando no todos somos iguales. Bueno, mucho tiene el mundo que aprender todavía de esto, quizás nunca lo aprenda, pero lo que sí es cierto es que hemos odiado el español y nos hace tanta falta. Algunos hermanos me dicen, yo en español estoy embarcado y tengo una cantidad de falta de ortografía y no sé redactar, y yo digo, qué lástima, porque Dios te pudiera usar mucho más si tuvieras buena redacción, entendieras el español, porque entender la Biblia en español, hace falta español. Hace falta. Así que mala noticia, si no te gustaba el español, te digo, por cierto, a mí no me gustaba el español. Y he lamentado eso muchas veces, porque he tenido que seguir estudiando español.
Y tiene que gustarme, porque es que la Biblia está, gracias a Dios, en español. Gracias a Dios, la tenemos en español. Pero si no sabes bien español, no sabes que aquí Dios está diciendo, y tú vendrás. O sea, venir, tiene que venir para acá, es para aquí, para arriba de mí. Vendrás a tus padres en paz. O sea, tus padres están conmigo y tú vendrás. Y luego vemos allá que Jesús dice, ustedes saduceos no creen en la resurrección. Pues como Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esos están vivitos y coleando. Y tú vendrás, no tú dormido, inconsciente, el alma inconsciente. No, tú vendrás a estar con tus padres y será sepultado tu cuerpo en buena vejez, pero tú vendrás. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Dice, y a la cuarta, sí, todavía no hay cielo nuevo y tierra nueva, eso está en futuro, eso es el futuro, pero sus almas están con el Señor, vivitos y coleando. Dice, tú vendrás a tus padres en paz, o sea, no estás ya en guerra conmigo porque tú has creído en mí y tu fe ha sido contado por justicia y tú crees en la simiente, prometida, o tú has confiado en que yo tengo un Salvador y que ese Salvador es propicio para ti y por lo tanto tú vendrás en paz. Tú estás en paz conmigo. Entonces, no sé si tú estás en paz con Dios. No sé si tú estás en paz con Dios, pero déjeme decirte que antes de partir de este mundo, debes estar en paz con Dios. Porque de lo contrario no vas a ir en paz con Dios. No vas a ir en paz con Dios. Tú debes que poner tu confianza en las promesas de Dios para estar en paz con Dios. Entonces, se le sigue diciendo que en la cuarta generación volverán a esta tierra y eso es una palabra directamente para el pueblo de Israel, diciendo, ahora es el tiempo de conquistar. Ahora es el tiempo de conquistar, se le estaba diciendo al pueblo de Israel. Ahora hay una ceremonia, la ceremonia del pacto, y esta es la última parte del pacto, es una ceremonia con bendiciones y maldiciones. Eso es lo que ocurría en los pactos normales. Una ceremonia pactual ya y ahora si hacemos esto, pasamos por aquí y prometemos que si alguien no cumple hay tales maldiciones y si cumplimos, bueno, tales bendiciones. Esa es la última parte de los pactos y esta es la parte que encontramos a partir del verso 17. Dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, tardó un poco, ya era oscuro, se veía ¿qué cosa? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día, hermanos, a ver, esta visión está extraña. ¿Qué hace Abraham que no está ahí en medio de los animales caminando? Solo se ve un horno y una antorcha. ¿Ustedes recuerdan qué pasó al pueblo de Israel cuando iba camino de Egipto a la tierra prometida? ¿Quién los conducía? Dios los conducía por medio de una columna de nube y una columna de fuego. Lo mismo que está pasando ahora por en medio de los animales, según Moisés. Moisés dice, lo que pasó por medio de los animales fue una columna de nube y una columna de fuego. Entonces, Dios era quien estaba pasando por los animales. ¿Y Abraham dónde está? Abraham está medio dormido todavía con temor y mira hacia los animales divididos y Dios está pasando por el medio de los animales. El único que se está comprometiendo, yo me muera, yo sea partido por la mitad si no se cumple esto que te acabo de decir, Abraham. Yo voy a morir si yo no cumplo esto, Abraham. Sabemos que Dios no puede morir, sabemos que Él no puede ser partido por la mitad, pero lo que debemos saber también es que Él estuvo dispuesto a hacer un pacto con un hombre, donde Él solo se comprometía a cumplir el pacto. Él ni tan siquiera se gastó el tiempo en hacer que Abraham pasara por allí, porque Abraham no tenía ningún poder para cumplir nada.
pero él sí se comprometía a pasar y que Abraham se cerciorara de que Dios estaba pactando con él. Y miren cómo Moisés termina esta historia, cómo lo patentiza. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Está delante del pueblo de Israel, le está leyendo la ley o le está diciendo qué era la verdad de la historia de Abraham con Dios y le dice, Dios, el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, hizo un pacto con nuestro padre Abraham y le prometió que le iba a dar esta tierra. Miren cómo dice, diciendo, estaba Dios caminando por en medio de los animales o en forma de fuego, en forma de humo, caminando por en medio de los animales mientras decía, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la tierra que yo te daré. Dios pactando con el pueblo de Israel. Dios pactando con Abraham en primer lugar y con toda su simiente después. Dios pasa por en medio. Profiere las bendiciones a Abraham y las maldiciones para los amorreos, los fereceos y todos los enemigos de Abraham. Hermanos, ¿cómo debemos concluir esta historia real? Imaginemos al pueblo de Israel. Imaginemos cuántas palabras de aliento y cuántas promesas cumplidas como pruebas de la fidelidad de Dios tenemos aquí. Allí estaba ya el pueblo de Israel, delante de la tierra prometida. Ya Dios había cumplido muchas de las cosas que le había dicho a Abraham. Le había dado descendencia porque nació Isaac y ellos lo sabían. Le había dado más descendencia porque de Isaac nace Jacob y Esaú, y Jacob había sido bendecido y había tenido 12 hijos y habían poblado, habían tenido mucha familia, y tal así que Dios en Egipto estaba multiplicando a los israelitas y los egipcios no procreaban como los israelitas, y los israelitas se multiplicaban y bendecían y los egipcios no. Dios había bendecido y cumplido su pacto con Abraham delante de ellos. Y ahora Dios había hecho también otras cosas que les prometió a Abraham. Los había sacado de allí con grande riqueza y había justiciado al pueblo que los tenía esclavizados. Ya Dios había cumplido todo eso. Y aquí estaba el pueblo de Israel. Ustedes no ven todo lo que Dios ha hecho ya. ¿Qué nos falta? Entrar a la tierra prometida, que también se le prometió a Abraham. Eso es lo que le falta. Hermanos, usted se da cuenta, palabras de aliento para el pueblo. ¿Qué había que hacer? Creer. Tener por cierto que todo lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. Yo les pregunto a ustedes, hermano que está rumbo a la tierra prometida, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que ha cumplido en Cristo. Él está por venir. Él no ha llegado, pero su venida es eminente. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Firmes y adelantes, huestes de la fe. Porque Jesús nos ve. Nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros podemos ver las exhortaciones que le hace Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel. Dios será tu escudo. Yo pregunto, mi hermano, ¿no es eso una verdad para ti? Dios es tu escudo. Él ha entrado en pacto con nuestro padre Abraham, nosotros juntamente con él. Dios fue quien se apareció a ellos para bendecirlos. Dios es quien nos apareció a nosotros para bendecirnos. Dios prometió un galardón sobremanera grande. Dios nos prometió a nosotros un galardón sobremanera grande. Perdón para todos nuestros pecados,
paz con Dios, adopción por Dios, pero además estar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos, gozando de Él y de comunión perfecta con todos los creyentes sin relación con el pecado. ¿Usted puede imaginar eso? Nuestro galardón es sobremanera grande. Las palabras usadas en el nuevo pacto son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para su pueblo. ¿Puedes creer eso? Entonces podemos seguir adelante viviendo en Cuba, viviendo en Haití, viviendo en donde sea, ¿sí o no? Claro que podemos seguir adelante. Claro que podemos seguir adelante. Yo quiero recordarte la identidad nuestra con Abraham. En Gálatas 3, 6 al 9 habla muy bien de esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos son de fe aquí? Déjeme decirle que la bendición que se le dio a Abraham también fue una bendición para nosotros. El pacto que se hizo con Abraham fue un pacto también que se hizo con nosotros en Cristo Jesús. Abraham tenía su mirada puesta, ¿usted sabe dónde? No tanto en lo temporal, sino en lo celestial. Y eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, donde dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Usted sabe a dónde va? Usted no sabe muy bien a dónde va, pero usted sabe porque sabe quién lo llamó. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. ¿Usted sabe por qué habitó en tiendas? O sea, en tiendas de campaña, no se hizo nunca ningún edificio firme, sólido. ¿Usted sabe por qué? Hermano, porque tenía puesto su mirada en otra ciudad, en otra tierra. ¿Y usted dónde tiene puesto su mirada? ¿Tiene muchos planes en este mundo? No ha cambiado el Evangelio ni nuestro Dios. Usted debe tener puesta su mirada en otro lugar, en otra tierra. Dice el autor de Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Por eso nunca se hizo una gran casa donde habitar segura por muchos años. No, habitó en tiendas, esperando la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi como muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, nosotros debemos recordar que no hay otro camino que conduzca a Dios, que no sea el único mediador. No hay otro. Gracias a su obra fue justificado Abraham. Gracias a su obra somos justificados todos los que creemos. Y todos debemos poner nuestra confianza en las promesas del Dios que no miente y en la eficacia de la obra de nuestro mediador. Tenemos promesas excelentes de nuestro Dios. Tenemos que conquistar la tierra que Él nos dio. Y tenemos la promesa de que Él es nuestro escudo y que el galardón será sobremanera grande. Así que firmes y adelante, conquistemos la tierra que Él ya nos ha dado por heredad. Vamos a cantar juntos este himno. Vamos a pedirle a nuestro Dios que escuche